Bienvenidos a la duda y la fe. Hoy vamos a entrar en un terreno del que pocos se atreven a hablar. Una verdad incómoda. Una historia que muchos prefieren esconder bajo siglos de silencio y solemnidad. Pero que late, viva, entre las sombras del pasado. Porque la Iglesia, esa institución que ha guiado almas, levantado catedrales y desafiado imperios, también ha conocido la fragilidad de la carne y la oscuridad del poder. Fue fundada por Cristo, el Santo de los Santos, pero edificada con manos humanas imperfectas, ambiciosas, tentadas. ¿Y dónde hay humanidad? Hay conflicto. Hay redención, sí, pero también pecado, orgullo y caída. A lo largo de los siglos, el trono de Pedro ha sido ocupado por hombres santos. Pero también por hombres que olvidaron a quién servían. Papás que inspiraron fe, y papas que provocaron vergüenza. Algunos guiaron a la Iglesia con humildad y luz. Otros la hundieron en las sombras del escándalo, la política y la sangre. Y, sin embargo, en medio de tanta oscuridad, hubo algo que nunca se apagó, una llama pequeña pero inextinguible. El fuego de Cristo. El mismo que arde en los corazones simples, en los monasterios silenciosos, en las oraciones de quienes nunca perdieron la esperanza. Hoy no venimos a juzgar. Venimos a mirar de frente. A entender que la historia de la Iglesia no es la historia de santos perfectos, sino la de un Dios que nunca se cansa de levantar a los caídos. Porque incluso entre las ruinas del poder y la corrupción, la gracia ha sabido abrirse camino. Como una luz que atraviesa los vitrales rotos de la historia. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es historia. Una historia donde la fe se enfrentó a la ambición, donde el espíritu luchó contra la carne, y donde, a pesar de todo, la Iglesia siguió siendo el cuerpo de Cristo. Imagina Roma en el siglo X. Una ciudad que alguna vez fue el corazón del imperio, ahora cubierta de ruinas, ambición y poder feudal. Las antiguas columnas romanas sostenían iglesias. Pero también conspiraciones. Era una época donde los ejércitos germánicos marchaban por la península, los reinos se desmoronaban, y las familias nobles romanas controlaban la Iglesia como si el trono de Pedro fuera solo un trono más que conquistar. Los historiadores la llaman la era oscura del papado, un tiempo marcado por el nepotismo, la inmoralidad y la lucha por el poder espiritual. La fe seguía viva entre los pobres y los monasterios, pero en Roma, la silla de San Pedro se había convertido en el botín de las familias más influyentes. Entre ellas destacaban los Teofilactos y los Crescenzi, dos linajes que se disputaban el control del papado, poniendo y quitando pontífices según sus intereses. El anillo del pescador, que debía simbolizar humildad y servicio, era heredado más por sangre que por virtud. Y en medio de ese caos aparece uno de los nombres más oscuros de la historia pontificia, Juan XII. Su verdadero nombre era Octaviano, y fue elegido papa con apenas 18 años, impulsado por su poderoso padre, Alberico de Spoleto, quien dominaba Roma como si fuera su propio reino. Su ascenso no fue fruto de la santidad, sino de la política familiar. Las crónicas de la época, especialmente las del diplomático Liutprando de Cremona, cuentan historias que parecen de leyenda, banquetes interminables, juegos de azar dentro del palacio de Letrán, y mujeres casadas entrando y saliendo del recinto papal como si fuera una corte pagana. Liutprando llegó a escribir: Juan XII brindaba al demonio, invocaba a Venus y a Júpiter, y se comportaba como si el trono de Pedro fuera un altar pagano. El joven papa no solo se rodeó de escándalos morales, sino también de traiciones políticas. Intentó reforzar su poder aliándose con Otón, rey de Germania, a quien coronó como emperador del Sacro Imperio en el año 662. Pero pronto lo traicionó, conspirando con sus enemigos. Otón regresó a Roma furioso. Convocó un concilio donde los obispos acusaron al papa de perjurio, adulterio, asesinato y blasfemia. Fue depuesto, aunque solo por un tiempo. Volvió al poder con ayuda de sus aliados, pero ya no era más que una sombra del pontífice que había sido. Su final fue tan oscuro como su vida. En el año 664, murió asesinado, según los relatos, por el esposo de una mujer con la que fue sorprendido. Algunos dicen que fue golpeado hasta morir, otros que cayó fulminado en pleno pecado. Sea cual fuere la verdad, su muerte simbolizó una iglesia que había perdido su rumbo, presa de la ambición, del placer y de la política. Pero incluso en medio de tanta corrupción, la fe no desapareció. Mientras en Roma se vivía el escándalo, en los monasterios de Cluny, en Francia, monjes humildes rezaban, copiaban manuscritos y preparaban sin saberlo la reforma que siglos después devolvería pureza a la Iglesia. Mientras los palacios ardían en vanidad, la semilla de la santidad germinaba en el silencio de las abadías.
Porque Cristo nunca dejó de estar presente. No en los tronos del poder, sino en el corazón de los fieles, en las manos calladas que servían, en los labios que rezaban. El poder puede corromper al hombre, escribió siglos después San Bernardo, pero no puede apagar la gracia que habita en la Iglesia. Y tal vez ahí está el gran misterio, que incluso cuando la historia se mancha de pecado, la luz de Cristo sigue brillando, incluso entre las sombras del poder. Benedicto IX, el papa que vendió el papado un siglo después de la muerte escandalosa de Juan XII, Roma volvió a ser escenario de caos. Era el siglo XI. Las calles estaban llenas de polvo, de ruido, de ejércitos que marchaban bajo estandartes familiares. Los tronos no se heredaban por santidad, sino por influencia. Y el papado, en vez de ser un refugio de fe, se había convertido otra vez en el campo de batalla de las familias nobles romanas. En medio de ese torbellino surge Benedicto IX, un joven perteneciente a la poderosa familia Teofilacta, la misma que durante generaciones había dominado Roma y el trono de San Pedro. Fue elegido papa con apenas 20 años, quizás incluso menos, según algunos cronistas. Un papa adolescente. Sin madurez espiritual, sin vocación pastoral, pero con sed de poder. Las crónicas de Benón de Osnabrück y Pedro Damián, contemporáneos suyos, describen su pontificado con palabras estremecedoras: una mancha en la historia de la Iglesia, un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Y aunque la frase suene dura, el contexto lo explica. Benedicto IX gobernó como si el papado fuera su patrimonio personal. Se entregó a excesos, orgías y violencia, provocando rebeliones dentro y fuera del clero. Hubo intentos de asesinato, conspiraciones y una Roma desgarrada entre quienes querían expulsarlo y quienes lo defendían por interés. Los enemigos del Papa llegaron a ocupar la ciudad en el año 1044, expulsándolo del poder. Pero Benedicto regresó. Y aquí comienza la parte más surrealista de toda esta historia. Harto de las presiones, del desorden y de sus propios caprichos, decidió vender el papado. Sí, venderlo. Por dinero. Le ofreció el trono de Pedro a su padrino, el piadoso Juan Graciano, un sacerdote respetado por su integridad, que aceptó el trato con un propósito distinto, no para enriquecerse, sino para restaurar la dignidad del papado. Así nació el pontificado de Gregorio VI. El acuerdo fue inédito. Benedicto IX, cansado de las responsabilidades y deseoso de casarse con una mujer de la nobleza romana, renunció a cambio de una suma considerable. Era como si el corazón de la Iglesia se hubiese convertido en una bolsa de mercado. Pedro Damián escribió horrorizado: el trono de San Pedro fue tratado como si fuera una propiedad privada, vendida como una casa o una bestia. Pero la historia no termina ahí. Poco después, Benedicto se arrepintió, o quizás solo se llenó de codicia nuevamente, y volvió a reclamar el papado por la fuerza, provocando que Roma tuviera 3 papas simultáneos: Benedicto IX, Silvestre III y Gregorio VI. 3 hombres, un solo trono. 3 ambiciones, una misma crisis. Fue entonces cuando el emperador Enrique III del Sacro Imperio Germánico intervino, viajó a Roma y convocó el Concilio de Sutri, en el año 1046. Allí se depusieron a los 3 papas y se nombró un nuevo pontífice, Clemente II, marcando el fin de una de las páginas más turbias del papado medieval. Benedicto IX desapareció de la escena poco después. Algunos dicen que se retiró a un monasterio, otros, que murió excomulgado. Su destino final sigue siendo incierto, envuelto en silencio y vergüenza. Pero, como tantas veces en la historia de la Iglesia, de las cenizas del pecado surgió la purificación. La indignación de los fieles y el escándalo de los monjes honestos encendieron un fuego de renovación. Desde Cluny, en Francia, se alzó una voz, la voz de la Reforma Gregoriana, encabezada años después por Gregorio VII, Hildebrando, que buscó separar definitivamente la Iglesia del control de los príncipes, el dinero y las intrigas. Lo que había sido vendido por codicia, sería rescatado por la santidad. Lo que había sido profanado por el poder, sería redimido por la fe. Porque, como escribe San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así fue. De un papa que vendió la Iglesia, nació una Iglesia que empezó a liberarse del poder terrenal. El barro humano no pudo apagar la luz divina. La historia de Benedicto IX nos recuerda algo esencial, que la Iglesia no es santa porque sus miembros lo sean, sino porque su fundador lo es. Y aunque el hombre tropiece, la obra de Dios sigue de pie. El oro de la fe puede ensuciarse con el barro, pero nunca deja de ser oro. Alejandro VI, el Papa de los Borgias, siglo XV. Europa despierta de la Edad Media. Florencia canta con los pinceles de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Roma, la ciudad eterna,
se viste de mármol y frescos, preparando el esplendor del Renacimiento. Pero entre tanto arte y belleza, el poder también florece. Y con él, la corrupción. En el corazón de esa Roma renacida, un apellido comenzó a despertar tanto admiración como temor: Borgia. Procedentes de Valencia, España, los Borgia eran una familia ambiciosa y calculadora. Su influencia en la curia romana fue creciendo gracias al talento político y la astucia de Rodrigo Borgia, quien, tras décadas de maniobras y favores, fue elegido papa en 1492, el mismo año en que Colón partía hacia América. Tomó el nombre de Alejandro VI. Las crónicas del tiempo, como las del historiador Guicciardini, o el diplomático veneciano Marino Sanuto, lo describen como un hombre de inteligencia brillante, pero de moral dudosa. Nunca hubo papa más astuto ni más entregado a los placeres del mundo, escribió Guicciardini. Desde el primer día de su pontificado, Alejandro mostró su verdadera prioridad: la familia Borgia. Tenía varios hijos, algo escandaloso en un papa, entre ellos los famosos César, Juan, Lucrecia y Jofre. A cada uno le buscó títulos, tierras y alianzas matrimoniales que fortalecieran el poder familiar. César Borgia, su hijo favorito, fue un caso particular. Nombrado cardenal a los 18 años, renunció más tarde a los hábitos para empuñar la espada. Con el apoyo del Papa, conquistó territorios en el norte de Italia a sangre y fuego, soñando con fundar una dinastía propia. Su figura inspiraría siglos después a Nicolás Maquiavelo, quien en El Príncipe lo presentó como el modelo del gobernante fuerte, audaz y despiadado. Roma, mientras tanto, se transformaba. Los banquetes del Vaticano eran fastuosos, las fiestas, legendarias. Uno de los más comentados fue el banquete de las castañas, narrado por cronistas de la época. En los salones papales, 50 cortesanas bailaron desnudas entre los cardenales y los hijos del Papa, mientras se lanzaban castañas al suelo para recogerlas de manera indecorosa. El escándalo fue tal, que el propio Johann Burchard, maestro de ceremonias del Vaticano, escribió horrorizado: aquella noche no hubo lugar para la decencia ni para el Espíritu de Dios. Alejandro VI gobernó Roma con mano de hierro y astucia política. Controlaba el nombramiento de obispos, repartía indulgencias y firmaba alianzas con los grandes reyes del tiempo. Fue él quien, en 1493, emitió la famosa bula Inter Caetera, que repartía las nuevas tierras descubiertas entre España y Portugal, trazando una línea imaginaria en el Atlántico. Sin saberlo, esa decisión influiría en el destino de toda América. Sin embargo, detrás de ese poder aparente se escondía un clima de miedo, intrigas y envenenamientos. Los enemigos de los Borgia morían misteriosamente, algunos hablaban de un veneno llamado cantarella, guardado en los anillos de César. Y la sombra de la traición estaba incluso dentro de la familia. Juan Borgia, el hijo mayor del Papa, fue hallado muerto en el Tíber una noche de junio. Muchos sospecharon que el propio César lo había mandado asesinar. Alejandro VI murió en 1503, en circunstancias también envueltas en misterio. Algunos cronistas afirman que él y su hijo César planeaban envenenar a unos cardenales en un banquete, pero por error bebieron del mismo vino envenenado. El Papa agonizó varios días con fiebre y vómitos, mientras su cuerpo, dicen, se hinchaba y ennegrecía, símbolo de una vida consumida por el poder. Sin embargo, como tantas veces en la historia de la Iglesia, de la oscuridad surgió una luz. Mientras Roma se hundía en el lujo y la ambición, otros hombres y mujeres mantenían viva la llama del Evangelio. San Francisco de Paula, en Calabria, predicaba la pobreza y el ayuno. Girolamo Savonarola, en Florencia, clamaba contra la corrupción de los clérigos y el lujo de los poderosos, advirtiendo: la espada del Señor caerá sobre Roma si no se convierte. Sus palabras resonaron como un trueno en medio del ruido de las fiestas papales. Y aunque Savonarola terminó en la hoguera, su voz fue profética. Décadas después, aquella corrupción desembocaría en un terremoto espiritual, la Reforma Protestante, que desgarró a Europa, y en respuesta, el Concilio de Trento, 1545-1563, donde la Iglesia emprendió una profunda reforma interna. De los abusos de los Borgia nacería una nueva etapa de purificación, disciplina y espiritualidad. Dios escribe derecho con líneas torcidas, diría siglos más tarde San Agustín. Y esa frase resume lo que fue el pontificado de Alejandro VI, un escándalo humano, del que el Espíritu supo sacar una lección divina. Alejandro VI no fue un pastor, sino un príncipe. Pero su historia nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. Por cada trono que se corrompe, Dios levanta un profeta que denuncia. Por cada ambición que oscurece la fe, surge un santo que la devuelve a su pureza. La Iglesia, como el oro, se prueba en el fuego.
Y aunque el humo del poder la haya cubierto más de una vez, la luz del Evangelio nunca se ha apagado. La luz entre las sombras. Podríamos seguir mencionando nombres que la historia preferiría olvidar. Papás que, con sus actos, pusieron en duda no la divinidad de la Iglesia, sino la fragilidad de sus ministros. Juan 22, por ejemplo, aquel pontífice del siglo XIV que se atrevió a decir que las almas de los justos no veían a Dios inmediatamente después de la muerte, sino solo después del juicio final. Una teoría que escandalizó a teólogos y fieles. Tanto, que después de su muerte, su sucesor declaró oficialmente su enseñanza como herejía. Y sin embargo, Juan 22 no fue un monstruo, sino un hombre atrapado entre la razón y la fe, un estudioso que se atrevió a preguntar lo que otros callaban. Pablo IV, en cambio, representa otro tipo de oscuridad, la del fanatismo. Un reformador riguroso, pero sin misericordia. Creó la Inquisición romana, y en 1555, decretó la creación del gueto judío de Roma, un barrio amurallado donde los judíos fueron obligados a vivir confinados, con toques de queda y signos en la ropa. Su celo por la pureza de la fe terminó pareciéndose al mismo odio que el Evangelio condena. Al morir, el pueblo de Roma derribó su estatua entre gritos de alivio. Y está Urbano VI, el papa cuyo temperamento explosivo desató una de las mayores crisis de la Iglesia, el cisma de Occidente. En 1378, su elección fue tan conflictiva que un grupo de cardenales, temiendo su violencia, eligió a otro papa en Aviñón. Durante casi 40 años, el mundo católico tuvo dos papas al mismo tiempo, uno en Roma y otro en Francia. Cristianos divididos, reinos enfrentados, santos confundidos. Santa Catalina de Siena lloraba y rogaba a Dios: Señor, purifica a tu Iglesia, que se ha vuelto vieja por el pecado. Eran tiempos en los que el trono de Pedro temblaba, pero nunca caía. Porque incluso en medio de la corrupción, la traición y el escándalo, la gracia seguía obrando en silencio. Mientras los poderosos discutían, los santos rezaban. Mientras los palacios se llenaban de oro, los monasterios se llenaban de fe. El Espíritu seguía soplando, a veces entre ruinas, a veces entre lágrimas, pero siempre recordando las palabras del Maestro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16,18. Esa promesa no significaba ausencia de oscuridad, sino triunfo dentro de ella. Porque la Iglesia, como una llama en la tormenta, puede temblar, puede arder, puede parecer que se apaga, pero nunca se extingue. La historia demuestra que cuando el barro humano parece ensuciarla, Dios mismo la purifica con fuego, y de sus cenizas surgen los santos, los reformadores, los mártires y los humildes que devuelven su rostro verdadero, el de Cristo, el buen pastor. El misterio de la santidad y el pecado a lo largo de los siglos, la historia de la Iglesia ha sido como un tapiz tejido con hilos de luz y sombra. Por un lado, la debilidad humana, el deseo, la ambición, la corrupción. Por otro, la fuerza silenciosa del Espíritu, que nunca deja de actuar. En cada época de crisis, cuando parecía que la fe se apagaba, Dios levantó voces de fuego y de amor. Mientras algunos papas se dejaron seducir por la riqueza y el poder, otros recordaron al mundo que el verdadero liderazgo no se impone, se sirve. San Gregorio Magno, en el siglo VI, vivió en una Roma devastada por la peste, el hambre y las invasiones bárbaras. Renunció a los lujos del papado, y convirtió su palacio en un refugio para los pobres. Escribió: Cuando doy de comer a los hambrientos, no hago caridad, devuelvo lo que pertenece a los demás. Sus reformas litúrgicas y su humildad hicieron que lo llamaran el siervo de los siervos de Dios, título que todavía usan los papas hasta hoy. Siglos más tarde, en medio del lujo renacentista, apareció San Pío V, un dominico austero que dormía en una celda sencilla dentro del Vaticano. Fue él quien reformó la liturgia, impuso disciplina al clero y convocó a los fieles a rezar el rosario cuando Europa temía la invasión otomana. Tras la victoria en Lepanto, los cristianos no lo celebraron como un triunfo militar, sino espiritual. La oración había vencido al miedo. Y en tiempos recientes, cuando el mundo se debatía entre la Guerra Fría y el desencanto moderno, Juan Pablo II emergió como un testigo de esperanza. Un hombre que había visto el horror del nazismo y del comunismo, y que, sin embargo, proclamó: No tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Su voz ayudó a derribar muros, no con armas, sino con fe. Y hoy con Francisco, el primer papa latinoamericano, resuena de nuevo el llamado a volver al Evangelio puro, a una iglesia pobre, para los pobres, una iglesia que no se encierre en palacios, sino que camine entre los heridos del mundo. En Evangelii Gaudium, Francisco escribió: La corrupción no se combate con el silencio, sino con la conversión. Una frase que resume el corazón de este misterio:
Dios no huye del barro humano. Lo transforma desde dentro. Porque tal vez este es el mayor escándalo del Evangelio. Cristo nunca buscó una iglesia de perfectos. Él eligió pescadores, publicanos y traidores. Pedro, el que juró ser fiel, lo negó 3 veces. Judas, el que compartió el pan con él, lo vendió por 30 monedas. Y aún así, Jesús no se retractó. No destruyó su obra. No cambió de apóstoles. Le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. A un hombre débil, temeroso, impulsivo, Dios le confió el destino de su iglesia. Esa elección, tan desconcertante, es la prueba más profunda de que la iglesia no es una institución humana, sino un misterio divino habitado por pecadores. Si fuera una obra meramente humana, habría caído 1000 veces. Pero se sostiene, no por la fuerza de sus hombres, sino por la fidelidad de su fundador. Como escribió San Agustín, la iglesia es una meretrix casta, una esposa fiel, aunque formada por hijos infieles. Una frase que duele y sana al mismo tiempo. Porque sí, la historia de la iglesia está manchada de errores. Pero también está bordada con santos, mártires, madres, misioneros y anónimos que dieron su vida sin pedir aplausos. El verdadero milagro no es que la iglesia haya tenido papas santos, sino que haya sobrevivido a los papas malos. Y que, pese a todo, siga proclamando el mismo mensaje de amor, 2000 años después: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas 5,32. Tal vez esta sea la enseñanza más profunda de toda la historia que hemos recorrido. La iglesia no es perfecta porque sus miembros lo sean. Es perfecta porque su fundador es Cristo. Y Cristo no abandonó su barca cuando el mar se embraveció, ni la entregó al naufragio cuando los marineros discutieron entre sí. A lo largo de los siglos, esa barca ha atravesado tempestades de sangre, de herejías, de escándalos y de poder. Pero siempre ha habido una mano invisible sosteniéndola. A veces la voz de Dios se ha escuchado en el rugido de los profetas, otras veces en el silencio de un monje anónimo rezando por el mundo. Y aun cuando los pastores fallaron, el pastor eterno nunca dejó de guiar. En cada papa, santo o pecador, resuena el eco de la misma llamada: apacienta mis ovejas. Juan 21,17. Algunos lo hicieron con ternura y entrega, otros con miedo, ambición o debilidad. Pero todos, incluso los que cayeron, forman parte del mismo misterio de redención, ese milagro desconcertante en el que Dios escribe recto en renglones torcidos. Porque donde la soberbia levantó muros, la gracia levantó santos. Donde el pecado dejó heridas, la misericordia trajo curación. Y donde la oscuridad pareció triunfar, una pequeña llama siguió encendida, esa llama que ningún viento humano ha podido apagar. La historia de los papas no es, en el fondo, una historia de poder. Es una historia de conversión, de lucha interior, de caída y resurrección, como la de cada creyente que intenta seguir a Cristo en medio de sus propias sombras. Y tal vez hoy, más que nunca, esa historia nos invita a mirar la iglesia no con desprecio ni idealización, sino con ojos de fe madura, una fe que reconoce la fragilidad humana, pero confía en la fidelidad divina. Porque el mal puede tentar, pero la gracia siempre vence. Siempre. La duda y la fe, donde recordamos que incluso en la iglesia, la lucha entre la luz y las tinieblas nunca cesa. Y que la victoria, aunque lenta, siempre pertenece a la luz. ¿Y tú? ¿Crees que hoy seguimos viviendo una nueva era oscura, o que el Espíritu Santo sigue orando silenciosamente en medio del caos? Déjame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete en La Duda y la Fe para seguir explorando esas preguntas que la historia no puede silenciar, pero que solo la fe puede responder.